Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Pues vamos a continuar con el paso 4, que corresponde a la revisión de la literatura. Hasta ahora ya observamos un fenómeno en el paso 1. Definimos un problema en el paso 2 y formulamos una pregunta de investigación, que fue el paso 3. El siguiente paso es algo que a muchos les causa conflicto: la revisión de la literatura. Y quiero decirles desde el inicio que la revisión de la literatura no es juntar información ni copiar definiciones. Es un paso clave para aprender a pensar como investigadores. Y entonces, ¿qué es y qué no es la revisión de la literatura? Cuando escuchamos revisión de literatura, muchos piensan en leer muchos textos y hacer resúmenes de esos textos. Pero eso no es realmente hacer revisión de literatura. Revisar literatura no es copiar y pecar, no es hacer fichas por cumplir y no es llenar hojas. La revisión de literatura es un proceso donde el investigador se pregunta: ¿qué se sabe sobre el tema que yo quiero investigar? ¿Desde qué teoría se ha explicado? ¿Cómo lo han estudiado otros investigadores? Es literalmente dialogar con el conocimiento que ya existe. Pero, ¿para qué se hace la revisión de la literatura? La revisión de literatura se hace porque no investigamos desde cero. Siempre hay alguien que ya pensó algo parecido antes que nosotros. Este paso nos sirve por varias cosas importantes. Nos sirve para entender cómo se ha estudiado el tema. Nos sirve para evitar repetir investigaciones que ya existen, para afinar nuestra pregunta de investigación, y también nos sirve para justificar por qué nuestro estudio es necesario. Muchas veces, después de leer literatura, nos damos cuenta de que nuestra pregunta inicial necesita ajustarse, delimitarse o precisarse más, y eso no es un error, eso incluso es parte del proceso. Cuando necesitamos revisar literatura, ¿qué tipo de literatura se revisa? Ahora bien, no todo lo que encontramos en Internet, y me refiero a Internet porque es nuestra principal fuente de información, no todo lo que encontramos en Internet cuenta como literatura científica. En la revisión de literatura buscamos principalmente cuatro cosas. Una es las teorías relacionadas con el tema. Dos es los conceptos claves que necesitamos definir con precisión. Tres es las investigaciones previas similares a las nuestras, y por último, las posturas diferentes o incluso contradictorias. Aquí es donde dejamos de hablar desde el sentido común y empezamos a hablar desde el lenguaje de la psicología. La literatura nos ayuda a usar los conceptos correctamente y a entender cómo se construye el conocimiento desde nuestra disciplina. ¿Qué hacemos o qué tenemos que hacer al tiempo que nosotros vamos revisando la literatura? Este punto es muy importante. Leer no es una actividad pasiva, o sea, no solamente vamos a ponernos a leer por leer. Mientras revisamos literatura, empezamos a notar patrones: qué conceptos se repiten, qué métodos se usan, qué aspectos del fenómeno son los más estudiados y o cuáles son los que casi no aparecen. Eh, por eso se dice que la revisión de la literatura anticipa el método. En algún momento van a escuchar a alguien decir que la revisión de literatura anticipa el método, orienta las técnicas y justifica variables o categorías. Es decir, a partir de esta revisión de la literatura, los pasos que siguen eh, están anticipados, por así decirlo. Es decir, no elegimos el método o las técnicas por gusto personal, las elegimos porque la literatura nos muestra que esas decisiones tienen sentido. Aquí el investigador empieza a tomar decisiones con fundamento. Una de las preguntas que se hacen constantemente es de, bueno, ¿hasta cuánto tengo que investigar
o hasta dónde tengo que investigar o cuántos artículos de investigación tengo que leer antes de decir que fue suficiente. Esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cuántos textos tengo que leer? La respuesta no está en un número, es decir, no son, tienes que leer 100 artículos, tienes que leer 50 artículos. La respuesta no está en el número, sino en algo que se llama saturación teórica. ¿Qué es esta saturación teórica o cómo ocurre esta saturación teórica? La saturación teórica ocurre cuando los autores empiezan a decir lo mismo, es decir, cuando estamos leyendo, cuando seguimos leyendo y es como de, bueno, esto ya lo dijeron en otro momento o esto ya se repite, ¿sale? Cuando los autores empiezan a decir lo mismo, cuando las ideas se repiten y cuando ya no aparece información nueva que genere aporte a la investigación, entonces hablamos de una saturación teórica. Cuando llegamos a ese punto, seguir leyendo ya no mejora nuestra comprensión. Ahí es cuando la revisión de la literatura es suficiente. Ahí es decir, ok, ya he leído lo suficiente, ya llegué a una saturación teórica. La revisión de la literatura es el momento en el que dejamos de pensar como estudiantes y empezamos a pensar como investigadores. No se trata de saber más datos, sino de entender mejor el problema que queremos estudiar. Si este paso se hace bien, el marco teórico, el método y el resto de la investigación comienzan a tener sentido. En el siguiente paso, vamos a ver cómo toda esta información se organiza para construir el marco teórico de la investigación. Es decir, cómo pasamos de leer y analizar lo que otros han escrito a estructurar la base conceptual desde la cual vamos a explicar nuestro propio problema de estudio. Por ahora, en lo que respecta al paso correspondiente a revisión de la literatura, hemos terminado.